Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía. Y yo soy Alba. Y esto es Chido. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Chido. El día de hoy nos encontramos aquí en los estudios de TV WAP. Lucy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, estoy contenta. La verdad te decía que ya tenía un rato que no estábamos aquí en el estudio. Sí, se siente la presión, ¿no? Como nosotros grabamos ahí en la torre, pues más tranquilitos. De aquí las luces se sienten así la como de... cámara y todo. Pero es bueno regresar. Está chida la experiencia. Sí. ¿Cómo te fue pues fin de año, ahorita el inicio del año? ¿Cómo te ha ido? Bien, me fue muy bien, la verdad descansamos, nos fuimos de vacaciones, toda la universidad se fue de vacaciones también, y bueno, toda la ciudad creo que también. Sí. Y nos cayó bien, a mí me cayó muy bien, la verdad sí creo que necesitaba un descanso. Y a veces esta parte me da risa cuando dicen necesitas unas vacaciones de las vacaciones. Ajá. No las tenemos, pero sí me gustaría, pero pues la verdad no se puede. Pero bien, me fue muy bien, ¿y a ti? Sí, está chido. Como a mí, ¿sabes qué me gusta? Me gusta mucho el fin de año y comenzar un nuevo año, pues ya te lo había dicho, como es un pretexto, ¿no? De, a ver, ya dejamos eso en el pasado y ahora comenzar algo nuevo, ¿no? Ajá. A diferencia de, pues, del tema del día de hoy, ¿no? Y nuestra gran invitada, que trae todo este, pues, badaje cultural y esta parte histórica, y que la verdad yo estoy muy emocionado porque desde hace mucho tiempo le venía siguiendo la Echando el pista ojo, y así ya como... estábamos checando. Hasta que se nos hizo tener como invitada el día de hoy. Pero, pues bueno, a ti algo que no te guste del pasado y que digas, ya quiero darle cuello a eso. Bueno, a mí me cuesta un poco como, bueno, no me cuesta, yo creo que a muchas personas como soltar el pasado o avanzar en muchas cosas, pero pues es la vida, tenemos que hacerlo. Pero con este tema, con nuestra invitada, la verdad es que, bueno, además que es una investigación y es otro tema totalmente diferente, pues es algo que nos ayuda igual, bueno, no sé, creo que personalmente me va a ayudar también como a soltar ciertas cosas. Sí, y tú me has visto, la neta, que sí estoy como muy enfocado. Digo, al final de cuentas, yo vivía pues en la ciudad, ¿no? Ahí en un Infonavit, y darme cuenta de dónde venía, ¿no? O sea, quién había sido mi abuela, mi papá, dónde había vivido, ¿no? Pues me hace vivir en Cholula, darme cuenta, ¿no? Que mi papá siendo de Cuautlancingo, ¿no? Nuestra invitada del día de hoy también es de Cuautlancingo, ahí les vamos soltando como pistitas, ¿no? Pero sí es esta parte de saber, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Quiénes son mis familiares, no? Sí, esa parte mi historia. también, bueno, mucho ¿de dónde viene tu apellido? Ajá. ¿No? O, también mucho de dónde, por ejemplo, en mi familia, mi abuelo materno tenía como muchos rasgos chinos. Wow. Entonces nunca sabemos de dónde, o sea, realmente de dónde viene mi familia, ¿quién sabe? ¿No? Digo, está interesante, tengo una de mis mejores amigas, su papá sí se dedicó a buscar de dónde venían. Wow. Entonces, sí venía de la familia Calleja, o sea, sí se va hasta allá. Entonces, está padre ir escarbando en tu historia familiar, de dónde vienes. Sí. Porque al final, pues, ahí recae mucho de quién eres, ¿no? Sí, mira, fíjate, mis apellidos son Varela Ureña, ¿no? Varela, pues es un apellido Español. pues español, ¿no? Y que hasta cierto punto, bueno, mi bisabuelo era cubano, ¿no? Pero pues hasta ahí queda, ¿no? O sea, Pero ya ¿cómo de llegó ahí, aquí? cómo llegó aquí, no sé. Pero mi abuela sí tenía apellido Tepoztécatl, ¿no? Que era un dios, ya me lo dirá aquí nuestra invitada, que era como un dios de la embriaguez o algo así, creo. No tengo Habrá que idea. ver, ahorita lo platicamos. ¿Te parece, Lucy, si de una vez, pues hay que aprovechar el mayor tiempo con nuestra invitada, así es. que nos cuente un poquito más de su historia, de su vida? De lo que ha hecho, qué la motiva, por qué llegó a estudiar lo que está investigando, porque sigue investigando y sigue formándose académicamente. O sea, ahorita está estudiando el doctorado y pues sin más ni más vamos a presentar a Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicotenc. ¡Ay, Dios! ¡Qué nombre tan más fuerte! ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, Lucía Alba, pues muy agradecida por la invitación, porque siempre es un gusto pues darle difusión a estos temas de investigación y que no se queden en los libreros, en los archivos, en el repositorio de la UAP, que no se queden ahí, sino que se difundan, que se conozca, y pues por eso estoy muy contenta. Claro, tenemos dos libros. Sí, aquí están.
cómo se llama este y cómo se llama este, porque sí se nos va a complicar un poquito mencionarlos. Sí, bueno, este primer libro que tienes, Alba, se llama Nahuatocait, apellidos nahuas de Puebla, senderos hacia nuestra cultura originaria, y es un libro que salió en 2018. Es un poquito resultado de la tesis de maestría que realicé en Ciencias del Lenguaje, y de ahí que se dio la posibilidad de difundirlo a través de un libro. Es un libro también colaborativo, participaron ahí algunos compañeros de maestría también, el mismo ilustrador también fue un compañero. Wow. Entonces, pues vemos el librito, pero la verdad es que detrás de ellos hay trabajo, hay compañeros también que participan. Y bueno, el otro libro es de 2021, ese se llama Mátimo Machtia Nahuatlahtoli Cantotoca, aprendamos náhuatl con nuestros apellidos. No lo podía haber. Y pues precisamente esa es la intención, que desde niños nos acerquemos también al conocimiento de la lengua originaria de esta región en la que estamos, del Valle Poblano, que es la lengua náhuatl. Como ha habido mucha discriminación, incluso se ha eliminado de nuestra enseñanza. Entonces, al tener estos libros, pues la intención es que desde chiquitos, en el caso del libro verde que es para niños, que desde que somos pequeñitos podamos tener este acercamiento y podamos entonces conocer más la lengua. A veces sabemos mucho de mitología griega, sabemos de la cultura china, de los romanos, pero no sabemos mucho de nuestra cultura originaria, y eso pues sí se debe a que hubo discriminación con el afán de conformar un Estado-nación, y que pues se consolidara, y que pensaban que siendo todos iguales pues no iba a haber obstáculos para esa unión. Entonces se consideraba que las lenguas originarias eran una dificultad, eran un peligro para la nación, y de ahí que pues se tratara de eliminar cualquier conocimiento que tuviera que ver con las lenguas. Oye, yo, bueno, desde chiquito siempre como que decía que mis apellidos estaban bien chidos, era como Varela Ureña, cuando me decían como Varela Ureña Alejandro, y yo, presente. No quiero imaginar, o sea, tú cuando te decían Cuauhtémoc Xicoténcatl, Porque o sea, son dos apellidos bastante... de gobernantes, Sí, ¿no? sí. Ya lo mencionábamos, uno mexica, el otro tlaxcalteca. ¿Desde chiquita sentiste este poderío, esta fuerza? ¿Tu familia? ¿Qué onda? Cuéntanos más de eso. Sí, fíjate que yo creo que influye mucho la familia, ¿no? En nuestros apellidos influye mucho lo que te dicen tus papás, tus abuelos. Y en mi caso, pues sí, yo crecí en un entorno donde me dijeron, tus apellidos son importantes, están en lengua náhuatl, y por eso te pusimos un nombre en lengua náhuatl, ¿no? Entonces yo crecí, la verdad, muy interesada en eso, y en la escuela recuerdo mucho que pues también al ver mi nombre en un libro de texto vi Xochitl con acento, y yo lo escribía sin acento. Entonces yo decía, ¿por qué tiene que seguir las reglas del español si mi nombre está en náhuatl, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que desde muy chiquita me empecé a cuestionar eso, me empecé a cuestionar por qué escuchaba que mi papá corregía a mi abuelita en su forma de hablar, porque mi abuelita no hablaba muy bien español. Entonces la corregía, y como que desde muy niña me llamó la atención ese contacto lingüístico que había en mi comunidad. Y lo que pasaba en nuestros pueblos, bueno, yo soy originaria de Cuautlancingo, y en los pueblos del Valle Cholulteca, lo que sería San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Juan Cebonilla, incluso hasta Huejotzingo, son comunidades donde la mayoría de las personas tenía apellidos en lengua náhuatl. Entonces, en nuestro caso, pasaban lista, y la lista era Cuasit, Pedro Cuasit, Juan Totolgua, Esther Tepoxtecat, todos los apellidos, en gran parte, una gran mayoría, eran en lengua náhuatl. Entonces la minoría era aquel que tenía un apellido, Pérez, el Urrutia, el Villarreal, esos El eran Ureña. así como los raros. el Varela. Esos eran apellidos un poco lejanos. Sí había ya apellidos, por ejemplo, en mi comunidad abunda mucho el apellido Sarmiento, Paleta, son apellidos, Paleta, ya son apellidos de origen español, pero son propios de la comunidad. Entonces, en realidad nosotros los veíamos como algo natural. De hecho, pienso que en nuestras comunidades naturalizamos el náhuatl a partir de esos apellidos, porque los escuchábamos, los pronunciábamos, y vemos, o la mayoría de las personas en este primer libro, se incluyen algunas experiencias de personas portadoras de apellidos en náhuatl, porque la mayoría cuenta que cuando llegan a la ciudad es cuando tienen ese comentario de, ay, qué apellido tan raro, ay, tu apellido es diferente. O sea, ahí está la marca. Cuando llegan a comercializar productos, o cuando llegan a estudiar, a trabajar, cuando llegan a la ciudad, ya empieza esa... Fíjate que la otra vez, digo, muy afortunado en Día de Muertos, no tengo a quien visitar a nadie aquí, en Puebla, pero me fui ahí al Panteón de San Pedro.
Entonces ahí andaba caminando y vi las lápidas y sí, puros nombres náhuatl, ¿no? Sí. O sea que, pues cuántos años han pasado desde la conquista y perduran estos apellidos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se siguen manteniendo? O sea, ¿cómo es que a pesar de muchos años no fueron borrados o no fueron... ¿Cómo fue este proceso? Bueno, ahí sí, creo que sí, es muy importante la experiencia de nosotros quienes portamos apellidos, porque nos damos cuenta que en nuestras familias sí hay un sentimiento de orgullo hacia esos apellidos, en gran medida. Sin embargo, pues sí tiene que ver mucho la administración colonial, las reglas que se establecieron. De hecho, los españoles cuando llegaron no tenían este sistema de que hubiera apellido paterno, materno, ni que se transmitiera de generación en generación. Eso se fue consolidando y fue hasta el siglo XIX, imagínate, o sea, 3 siglos después de la conquista, que ya se consolidó esa estructura. Antes incluso podías ver a españoles que se apellidaban Guevara y su hijo tenía otro apellido totalmente distinto, o sea, no había esa transmisión. En el caso de los apellidos nahuas, pues en la época prehispánica anterior a la conquista funcionaban como nombres. Eran nombres y las personas podían tener hasta 6 nombres, eran sucesivos, a veces eran simultáneos y había como mucha movilidad. No es como ahora que tienes un nombre fijo, naces, te ponen un nombre y con eso te van a conocer. Ajá. Se parece un poco más a lo que hacemos de que nace un niño, le ponen... su abuelita le dice de cariño de una forma. De Fernando, Nando. Ajá, Nando, y el amigo le dice Fer. Entonces, era un poco así, nada más que los nombres en la época prehispánica eran motivados, tenían que tener relación con la persona, eso era muy importante. Había como un conocimiento del ser para nuestros antiguos nahuas. O sea, Cuauhtémoc significa algo, ¿no? Algo sí. Como de águila. Ajá, Cuauhtémoc significa águila que desciende. Ajá, entonces, bueno, cada uno de los apellidos tiene un significado de verdad hermoso y a mí lo que me llamaba la atención de esto era que a través de conocer ese significado podías ir aprendiendo más y más, incluso estas cuestiones de cómo era la genealogía, cómo se transmitía. Finalmente, ahora ya quedó, a partir de esto del registro civil que fue con la reforma de Benito Juárez, ya quedó como un poco más implantado que hubiera apellido paterno, materno, y ya se empezó a transmitir. Y sobre todo para estas cuestiones de documentación, de registro, se empezaron a transmitir y bueno, al quedar así, también muchas personas han sufrido discriminación y han buscado cambiarlos. Entonces también eso pues hay que decirlo. Hay experiencias de personas que cuentan que fueron precisamente yendo al panteón, descubrieron que su abuelito tenía otro apellido y dicen, pero ¿por qué si nuestra familia se apellida así? Y ya le cuentan la historia. Bueno, pues es que por la discriminación, es el caso por ejemplo de una señora que el abuelito era Clapapa, y por la discriminación deciden cambiar los tíos, cambiarse el apellido por Hernández, porque les habían puesto un apodo por el apellido Nahua. Wow. Oye, ¿y ha sido difícil, o sea, como la investigación de esto? O sea, ¿las personas sí acceden a, o cómo es que desarrollaste este libro? Bueno, pues en un principio, yo creo que la parte difícil fue que en la academia se reconociera como un conocimiento. Claro. En la academia se pensaba hasta hace un poco que este tema era como algo que ya era del pasado, que ya no correspondía a un sistema originario, que ya estaba modificado, que para qué era interesante pues estudiarlo, ¿no? Y ese fue el primer reto que tuviste, ¿no? Como enfrentarte a la academia, y mostrar que sí es importante, que ¿no? se creyera, incluso pues hay varias instancias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el caso del Estado de Puebla, supo del proyecto y sí lo apoyó. Entonces, hay personas que sí han visto con buenos ojos estas investigaciones, pero la discriminación hacia las personas hablantes de lenguas originarias, las personas de los pueblos originarios, ha sido en todos los ámbitos y la academia pues no está exenta. Se piensa mucho que los pueblos no hacen ciencia, que no tienen técnicas y pues eso es un error, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Ese fue el primer reto. El otro, yo creo que como una persona de un pueblo, soy de Cuautlancingo, pero Cuautlancingo es un lugar que por estar tan cerquita de la ciudad se urbanizó, llegaron residenciales, zonas habitacionales, una zona industrial. Entonces, a veces está incluso de las personas como la dificultad de cuestionarse, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos un pueblo o ya no lo somos, no? ¿Quiénes sí pertenecen a un pueblo originario? Porque en mi comunidad, pues la lengua náhuatl se perdió,
pero la mayoría, o sea, sí hay personas que tienen apellidos en lengua náhuatl, que participan de las tradiciones, que saben de la cocina, pero por cuestiones ancestrales, ¿no? Que tienen prácticas de verdad milenarias. Y entonces ahí ese es otro reto, ¿no? Cuando se piensa que todo debe ser puro, que si estás de un lado, estás Uy, así. chale. ¿Tu abuela sí hablaba náhuatl? Mi abuela era una hablante pasiva. La hablante pasiva es, lo escucha, lo identifica, pero ya no lo habla. Y no hablaba bien el español. Entonces, hay como un pensamiento de que los hablantes de lenguas originarias o están allá o están acá. Y el proceso fue muy variado. Entonces, los hablantes hay de distintas formas, de diferentes pues, fluidez. Entonces, eran muy distintos. Mis abuelos, los 4 de origen campesino, tenían el conocimiento de la lengua náhuatl. Y todavía se les dificultaba el español. Y a la generación de mis padres es la que ya definitivamente ya no conoce puro ya español. Puro español, pero nuestra generación pues sigue viendo como que tenemos mucho léxico del náhuatl en el español, Sí. ¿no? Y entonces te empiezas a cuestionar, ay, pues ¿De hablo dónde o qué? español, pero es un... Sí, tan solo todo lo TL, ¿no? O sea, el español de España no tiene TL, ¿no? Sí, Entonces todas las palabras, bueno, eso es algo como que yo muy básico Sí. pude identificar, que cuando tiene TL, pues es palabra originaria, ¿no? es palabra de la lengua náhuatl, que hay muchas lenguas en nuestro país, son Sí, 68 lenguas originarias. Wow. En nuestra región es el náhuatl, y sí, como dices, es muy importante reconocer esos soniditos, porque nos ayudan a conocer qué palabras en el español tenemos influencia del náhuatl. Sí. Oye, y una duda, o sea, ¿cómo llegaste a, o sea, cuando eras chiquita o cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Pues, o sea, que dijiste, yo quiero esto, me motiva, o por qué te motiva, o cómo llegaste a esto, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? Pues te digo que desde chiquita me llamaba la atención conocer más sobre la lengua náhuatl y también en general sobre las lenguas. Me gustaba mucho también aprender español, las reglas, pero fui creciendo y fui a una feria vocacional y me dijeron que lo que yo quería era estudiar etnohistoria. Okay. Wow. Pero no lo había en la UAP, entonces sí dije, bueno, ¿qué se le parece más a la etnohistoria? Pues la antropología social. Era la carrera que había aquí. Realmente la antropología social me parecía así una carrera que me encantó, me gustó muchísimo. Muchas personas pues denostan mucho a las ciencias sociales, incluso no se les ve como ciencias, pero a mí la verdad es que la antropología social cuando empecé a estudiarla me encantó, me gustó mucho. También hay pues sus limitantes y luego una maestra me comentó que había pues una maestría en ciencias del lenguaje y dije, no, eso me gusta. ¿Y qué te pasó eso? Sí, y la verdad muy agradecida con esa maestra que fue con quien hice el servicio social, porque siento que me orientó muy bien, o sea, creo que es necesario para los jóvenes que están ahí buscando carrera, que tengan esas orientaciones, ¿no? Que tengan opiniones de personas que ya pasaron ese proceso para que puedan llegar y que realmente escojan lo que les gusta, porque luego también se van por lo que dicen, es que esto deja dinero, y es que pero si te gusta lo que haces, yo creo que vas a ir por buen camino y yo creo que eso es lo importante. Así llegué a la maestría de Ciencias del Lenguaje y bueno, ahora estoy estudiando el doctorado en Ciencias del Lenguaje en la UAP y pues yo muy feliz en lo que... Sí, porque lo importante de hacer lo que te gusta es que puedes inspirar a más personas, ¿no? Al menos a mí me has inspirado mucho a profundizar en el tema de los pueblos originarios, ¿no? Del lenguaje, de las raíces, ¿no? De dónde vienen nuestras palabras, por qué hacemos lo que hacemos, por qué comemos lo que comemos, ¿no? O sea, sí, tan básico como incluso la comida, ¿no? O sea, la calabaza, la zanahoria, cosas que se dan pues en la tierra, aquí en nuestra tierra, que difícilmente se den en otro lugar, ¿no? Exacto. Y esta parte de estar consciente de todo lo que hacemos y estar bien parados, ¿no? Como en la tierra, saber de dónde venimos también, ¿no? Dentro de tu investigación, ¿qué fue algo que te impactó de ti, de tu trabajo? ¿Qué ha sido algo que te ha impactado demasiado? Bueno, a mí creo que lo que más me ha impactado de esta labor es que cuando yo empecé haciendo esta investigación realmente tenía este interés por saber más, por conocer más. Cuando me di cuenta que era necesario que otras personas lo conocieran porque había mucho desconocimiento y ese desconocimiento generaba la discriminación,
dije, esto pues se tiene que difundir. Entonces me acerqué a colectivos y para mí eso fue, creo que lo más hermoso que me ha sucedido en la vida, porque conocí a gente que tenía proyectos, que estaba emprendiendo actividades, que estaba enseñando náhuatl, que estaba revitalizando la lengua. Y eso para mí creo que fue lo más maravilloso, conocer a muchísimas personas que estaban generando diferentes proyectos para revitalizar la lengua náhuatl. Y al entrar o interactuar en sus espacios, pues me di cuenta también que podía hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de la comunicación. Yo no sabía que podía participar en un programa de radio, ahora lo estoy haciendo en conjunto con mi compañero Oscar Coyot Mitz Náhuatl, conducimos un programa en la radio comunitaria de Tlaxcalancingo, entonces eso fue como también descubrir que podía hacer esa difusión. Oye, ¿y en esta radio de qué hablan o cuál es el...? Ay, pues los invito a escuchar este programa, se llama El Mundo de la Lengua Náhuatl y Semanáhuatl Tlaxtolnáhuatl, y pues es un programa que tiene la intención de hablar en torno a todo lo que es la lengua náhuatl, tanto pueden ser pensamientos, puede ser poesía, ambos escribimos poesía, entonces también por eso es importante, tenemos invitados, personas que hablan náhuatl. Que la poesía en náhuatl tiene como cierta magia, ¿no? Son como muy... Yo lo comparo como, no sé cómo se llaman estas estructuras de poesía japonesas, que son muy cortas. Los haikus. ¿Cómo? Haiku. Haiku. Son muy parecidos, ¿no? O sea, como que sí es como que flor y como cositas muy específicas. Es que yo creo que lo maravilloso es que en la escuela, sobre todo, o digamos en los medios de comunicación masiva, te puede llegar literatura que tú dices, ay, me está hablando, por ejemplo, del laurel, ¿no? O te está hablando de alguna planta que no está en tu entorno. Y cuando yo vi en la poesía la posibilidad de poder expresar tu propio entorno, dices, pues sí, eso es lo que necesitamos, ¿no? Incluso en este librito, ahí en las primeras páginas está un poema, y sí, ya lo vi. Ajá, sí, ese primer poemita que aparece ahí, a mí me pareció como muy importante. Si quieren les comparto la primera parte, porque habla de nuestra propia cultura. O sea, por ejemplo, ¿qué es el xaxtle? ¿Qué es el metl, el maguey o el alache, que es una flor que se consume en los pueblos? Entonces dice, se tonal ni mocuepa mesotl, ni chihuas o cachihuey intletl, nehuat ni ya xaxtle y pantlali, y panchihuitl ni mosewis. Este es un fragmentito en español, dice, flor de alache, un día me convertiré en mesote y agrandaré el fuego, seré el xaxtle en la tierra, esfumándose hacia una planta. Wow. Y continúa. Ese es un fragmento, pero sí quiero que noten como esta parte de poder hablar de lo que hay en nuestro entorno. Y que a veces nos llega la poesía de otros lugares y tienes que ir al diccionario porque dices, ay, y ya pierde la magia ese poema, ¿no? Porque pues obviamente ya no es significativo para ti. Entonces, creo que esa parte que decías que es lo más impactante, la verdad es que sí me abrió muchos caminos que ni yo misma pensaba que podía explorar, ¿no? Por ejemplo, esto de la poesía, yo dije... Porque también no hablabas náhuatl, o sea... tu familia pues no hablaba náhuatl, lo aprendiste. Yo lo reaprendí. Cuando yo llego a las clases de náhuatl con el maestro Genaro Medina Ramos, estaba en la adolescencia y de hecho fue mi hermana la que dijo, vamos a las clases. Cuando yo llegué ahí, la verdad es que me maravilló, me impactó, dije, es que no puede ser que nos nieguen este conocimiento en las escuelas. Y lo dijiste tal cual, lo reaprendiste, ¿no? Lo reaprendí. Fíjate que fin de año me compré un libro de poesía prehispánica, ¿no? Y lo puedo pronunciar, ¿sabes? O sea, aunque sí ahorita se me complica, pero muchos de los textos en náhuatl los puedo pronunciar. Entonces yo le decía a Lucy, le digo, es que me parece impresionante que algo dentro de mí, que lo pueda decir, ¿no? Sí, porque son muchas generaciones, entonces tenemos esta carga también que este conocimiento está un poco dormido. Sí. Entonces nosotros tenemos que despertarlo, reactivarlo, y afortunadamente en nuestra región, que se considera una zona metropolitana, que Puebla es la cuarta ciudad más importante económicamente, o sea, a pesar de toda esta urbanización, hay mucha gente que lo sigue hablando. Yo los invito a que se acerquen a las personas que hablan, a maestros que están enseñando la lengua. En nuestra región hay muchos maestros, entonces, pues que la reaprendan. Como dices tú, yo he visto que las personas que se acercan dicen, oye, esto pues no me cuesta, esto lo sabía, y sí es un poco más fácil para Y justo quienes que tenemos. dices ahorita también de la adolescencia que lo reaprendiste, ¿no?
también en las escuelas que era como de, ay, no, eso no. Bueno, no hay eso, no, pero esta parte de, pues ya se murió, eso ya no lo vamos a aprender. Yo sí he notado un poco más como a varias personas como interesadas en aprenderlo, o oye, ¿cómo lo pronuncias? O qué significará. Porque igual es como, ¿esto es náhuatl o es totonaca? ¿Qué es? ¿No? También saber las diferencias de los lenguajes. Digo, sí, eso. Otro nivel. No, pero es muy bueno. Por ejemplo, en Cuautlancingo hay muchos hablantes del totonacú, son migrantes, y a veces las personas la escuchan y dicen, es náhuatl, pero no, o sea, cada lengua tiene sus tonalidades, tienen sus propias pronunciaciones. La verdad es que cada lengua es única, y de ahí que la dificultad de que metan como lenguas indígenas a las 68 lenguas, ¿no? Cuando que son muy distintas en diferentes regiones, y también los grados de vitalidad de cada lengua muy diferentes, porque hay zonas que de verdad donde ha existido genocidio lingüístico muy fuerte. Entonces, pues sí, esa es la intención, pues un poco de darle difusión a estas Y zonas. esa parte también de la sensibilidad que tenemos, y que también día con día y el capitalismo abrumador nos pierde la sensibilidad, ¿no? Esta parte de escribirle a una flor, a una, ¿sabes? Como el alache y eso, que es como, es de la parte más importante que tenían nuestros pueblos originarios, ¿no? Era ver las estrellas, los campos, el cielo, ¿no? Y que mucho se va perdiendo, ¿no? Sí. Y que pues nada más, ¿qué te importa? Comprarte los tenis, ropa, y realmente todo eso es muy importante pues para, o sea, vivían muy bien, ¿no? Vivían en armonía. Eran unas cosas que también, pues como todo, ¿no? Tenía sus deficiencias y sus carencias, pero eso es muy importante rescatarlo, ¿no crees? Sí, yo creo que lo importante es, bueno, si ya había una trayectoria de observación, por ejemplo, del cielo, de una trayectoria ya de conocimiento de las plantas, que a veces llegan conocimientos de otros lugares y te dicen, mira esta planta, y descubren que hicieron la investigación basada en lo que hacían los pueblos originarios, pero la envasaron, la llevaron a otro país y luego la regresaron. Sí. Entonces, ese tipo de cosas pues son lo que no debemos permitir, ¿no? Debemos identificar cada uno de nosotros en qué región habitamos, cuál era el pueblo originario que estaba ahí, y reconocer el valor, el conocimiento que había pues en esa cultura, y que no pues nos lleguen con esta ideología negativa de que los pueblos no tenían conocimiento, de que no había investigación. Eso pues es totalmente falso. Claro. Incluso hay como, bueno, en este librito una de las primeras lecciones habla sobre la escritura, porque pues nosotros vimos en nuestros libros de texto que nos decían que nuestros antepasados no tenían escritura. Y realmente cuando nosotros vemos tan solo el caso del náhuatl, es que había diferentes tipos de escritura, al grado que cuando llegan los españoles, pues logran escribir las oraciones, no solamente con el alfabeto latino, sino con la escritura que existía en ese momento. Entonces se explica un poco porque es necesario que se quiten esas ideas ya preconcebidas de que, no había escritura, eran pueblos analfabetos, se llega a decir. Pues claro, no había el alfabeto latino que se ideó en otro lugar, pero habían otras formas de escritura. Entonces, esa es la intención de este libro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, esta es como las formas de escritura que había, ¿no? Esas escrituras ideográficas donde se utilizaban algunas imágenes y con esas se hacían los sonidos. Eran escrituras fonológicas y se estaban aproximando a una escritura como la del japonés, que es muy reconocida y que en el caso de nuestros pueblos ha sido muy discriminada. Entonces es necesario que los niños desde chiquitos tengan esos argumentos para que puedan también pues reconocer el valor de sus apellidos. Y te decía que era un libro para niños, pero también es un libro para adultos, sí, ¿no? O sea, como primer acercamiento a la lengua náhuatl, creo que es súper importante. Pues, Xochitl, creo que pues, vas a estar como colaboradora del programa Chido. Vamos a tener más espacios para que puedas compartirnos pues, todo esto que la neta es súper importante que sea difundido. Y que no solamente se quede, pues como decías, en los acervos, ahí en las vitrinas, ya hice mi tesis y que se quede ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por seguirnos acompañando en los demás programas donde vamos a tener la oportunidad de escucharte. Pues muchas gracias a ustedes, y también para las personas que no se queden con la idea también de que si no tienen un apellido en lengua náhuatl, no sea un tema de interés. Vamos a ver cómo muchos apellidos que están en español
fueron traducidos del náhuatl, como hubo ahí algunos cambios. Entonces, esto es algo que realmente interesa a todos, es parte de nuestra historia. La región en la que estamos pues tiene muchísima historia y es necesario pues redescubrir esta parte que había sido negada académicamente. Perfecto. ¿Algo más que quieras comentar para la gente de TVUAP que nos Pues, ve? también les invito a que se acerquen al programa que les comentaba en la radio comunitaria Tlaxcalancingo, Chololan Radio y Semanagua Tlachtolnáhuatl, todos los lunes de 12 a 1:30, y también que se acerquen a la página www.latintadeltiempo.com. Es una revista electrónica donde también publico poemas bilingües en náhuatl y en español, y que pues me contacten por redes sociales para que podamos darle mayor difusión a este trabajo de investigación. Y muchas gracias, Alba, muchas gracias, Lucy, por esta invitación. No, a Yo ti muy por feliz y pues de verdad un placer. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lucía. Yo soy Xochitl. Yo soy Alba Y y esto esto fue Chido. Chido.